Un zapatero pobre reparó las sandalias de un desconocido, pero era Jesús en persona. El taller de don Aurelio Méndez estaba escondido en una calle estrecha del viejo barrio de San Luis Potosí, donde las casas coloniales se desmoronaban lentamente bajo el peso del tiempo y el abandono. Era el último taller de zapatería artesanal en un mundo que ya no valoraba lo hecho a mano. Las paredes estaban descascaradas, mostrando capas de pintura de décadas pasadas. El techo de lámina tenía agujeros por donde se filtraba la lluvia cuando llovía, formando charcos que don Aurelio ya ni se molestaba en limpiar. El piso de cemento estaba manchado con años de tinte de cuero, pegamento seco y las marcas de millones de pasos. Pero lo que más caracterizaba ese lugar era el olor. Olor a cuero viejo, a sudor de trabajo honesto, a sueños que una vez fueron brillantes pero que ahora solo eran polvo. Don Aurelio tenía 67 años de edad, aunque su cuerpo parecía tener 80. Estaba encorvado por décadas de inclinarse sobre zapatos, de trabajar con luz insuficiente, de cargar el peso literal y figurativo de una vida difícil. Su cabello, que alguna vez fue negro como la noche, ahora era completamente blanco y ralo. Sus manos, marcadas por cicatrices de agujas y cuchillos, temblaban constantemente, haciendo que cada puntada fuera una batalla contra su propio cuerpo. Y sus ojos, Dios, sus ojos. La vista se le había ido deteriorando durante los últimos 5 años. Ahora todo era borroso, como ver el mundo a través de un vidrio empañado. Los doctores le habían dicho que eran cataratas, que necesitaba cirugía, pero ¿con qué dinero? Una operación costaba 20,000 pesos. Él apenas ganaba 200 pesos en un buen día, y los buenos días eran cada vez más raros. Esa tarde de martes, don Aurelio estaba sentado en su banco de trabajo desgastado, tratando de reparar un zapato escolar para la hija de doña Carmen, su vecina. La niña necesitaba esos zapatos para el lunes y don Aurelio había prometido tenerlos listos, pero sus manos temblaban tanto que la aguja se le resbalaba una y otra vez. «¡Maldita sea!», murmuró, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Ya no sirvo ni para esto». El dolor en sus pies era constante ahora. «Diabetes», le habían dicho. «Neuropatía diabética». Palabras grandes que significaban que sus pies se sentían como si estuvieran en llamas todo el tiempo. Cada paso era agonía, cada hora de pie en el taller era tortura, pero no tenía opción. O trabajaba o no comía. Y últimamente comer se había vuelto un lujo. Miró alrededor de su taller con ojos que ya no podían ver los detalles con claridad. Las herramientas que su padre le había heredado hace 40 años. El banco de trabajo donde había enseñado a sus 2 hijos el oficio, las fotos en la pared, descoloridas por el sol, su boda con Rosa María hace 42 años, sus hijos pequeños, sonriendo con orgullo mientras sostenían sus primeros zapatos hechos a mano. Rosa María había muerto hace 8 años, cáncer, rápido y cruel. Don Aurelio todavía podía escuchar su voz algunas noches, llamándolo desde la cocina. «Aurelio, ya está la cena». Pero la cocina estaba vacía. Había estado vacía durante 8 años. Y sus hijos, ¡ay, sus hijos! Roberto, el mayor, ahora tenía 43 años. Vivía en Monterrey. Trabajaba en alguna empresa de tecnología haciendo algo que don Aurelio nunca había entendido completamente. Análisis de datos, le había dicho la última vez que hablaron, hace 2 años. Roberto había visitado una vez después del funeral de su madre. Había pasado 3 días incómodos en la vieja casa y luego se había ido prometiendo volver pronto. Nunca volvió. Marcela, la menor, tenía 38 años. Se había casado con un hombre de Ciudad de México y se había mudado allá. Tenía 2 hijos que don Aurelio solo conocía por fotos borrosas en WhatsApp. Ella llamaba 2 veces al año, en su cumpleaños y en Navidad. Conversaciones de 10 minutos donde preguntaba «¿Cómo estás, papá?», sin realmente querer escuchar la respuesta. Don Aurelio nunca les contaba la verdad.
Nunca les decía que a veces pasaba 2 días sin comer, que su diabetes estaba descontrolada porque no podía pagar la medicina, que el taller se estaba cayendo a pedazos, que se sentía tan solo, que a veces hablaba en voz alta solo para escuchar una voz humana, aunque fuera la suya. Están ocupados, se decía a sí mismo. Tienen sus propias vidas, sus propias familias. No puedo ser una carga para ellos. Pero en las noches, cuando el silencio de la casa vacía se volvía ensordecedor, se preguntaba si sus hijos pensaban en él, si recordaban cómo él trabajó doble turno durante años para pagarles la escuela, cómo nunca se compró ropa nueva para poder comprarles útiles escolares, cómo se saltaba comidas para que ellos pudieran comer. ¿Importaba algo de eso ahora? Terminó de coser el zapato de la niña con manos temblorosas. No era su mejor trabajo. Las puntadas estaban disparejas, pero tendría que servir. Miró el reloj en la pared, las 6:15 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de los agujeros en el techo. Era tiempo de cerrar. Se levantó lentamente, cada movimiento acompañado de un gemido de dolor. Sus rodillas crujieron, sus pies gritaron en protesta. Caminó cojeando hacia la puerta de metal oxidada que daba a la calle. Antes de cerrar, hizo lo que hacía todas las noches. Miró hacia el cielo, hacia ese atardecer hermoso que apenas podía ver con claridad, y habló en voz alta. Dios, si todavía me ves, si todavía te acuerdas de mí, no me dejes morir así. No me dejes morir trabajando sin propósito, sin saber si algo de lo que hice importó. Su voz se quebró. No te pido riquezas, no te pido juventud. Solo déjame saber que mi vida significó algo, que no fui solo un viejo tonto que trabajó hasta que sus manos ya no pudieron trabajar más. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas, brillando en la luz del atardecer. ¿Y si es mucho pedir? Si ya no hay nada para mí aquí, entonces llévame con Rosa María, porque esto, miró el taller vacío, su vida vacía. Esto ya no es vivir, es solo existir. Cerró la puerta con un suspiro cansado, echó el candado oxidado y cojeó de regreso a su casa, a 2 cuadras de distancia, donde lo esperaba una lata de frijoles fríos y una tortilla dura. No sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. No sabía que su oración, murmurada con desesperación en el umbral de su taller moribundo, estaba a punto de ser respondida de la manera más extraordinaria posible. No sabía que alguien lo había escuchado, alguien que contaba cada una de sus lágrimas, alguien que conocía cada dolor en sus pies, cada temblor en sus manos, cada grieta en su corazón roto, y ese alguien estaba preparando una visita. Si alguna vez has sentido que tu vida ha perdido sentido, que tu trabajo ya no importa, que estás completamente solo y olvidado, deja tu oración en los comentarios, porque Dios ve a los olvidados, escucha a los que piensan que nadie escucha, y a veces, cuando menos lo esperamos, responde de formas que nunca imaginamos. Sigamos con esta historia. El miércoles amaneció con un calor sofocante. Don Aurelio se despertó a las 6 de la mañana, como siempre, aunque el sueño había sido terrible. Había soñado con Rosa María otra vez. En el sueño, ella estaba de pie en la cocina preparando café, como en los viejos tiempos. Cuando se volvió para mirarlo, su rostro estaba lleno de tristeza. ¿Por qué te rendiste, Aurelio?, le preguntó en el sueño. ¿Por qué dejaste de creer? Se había despertado con lágrimas en los ojos y un peso en el pecho que no se había ido ni después de ducharse con agua fría. El desayuno fue el mismo de siempre, un pedazo de pan duro remojado en café aguado. La medicina para la diabetes estaba casi terminada. Tendría que estirarla hasta que pudiera comprar más, lo cual significaba tomar media dosis. Los doctores le habían advertido que eso era peligroso, pero ¿qué alternativa tenía? Caminó las 2 cuadras hasta su taller, cada paso un recordatorio de su cuerpo deteriorándose. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Para ellos era invisible.
Solo otro viejo pobre en una ciudad llena de viejos pobres. Abrió el taller a las 7. No esperaba clientes. Últimamente pasaban días sin que alguien entrara. Los zapatos baratos de plástico que vendían en Walmart habían destruido su negocio. ¿Por qué pagar 300 pesos por reparar un zapato cuando podías comprar uno nuevo por 250? Se sentó en su banco de trabajo y trató de concentrarse en terminar un par de botas que le habían encargado hace 3 semanas. Pero sus manos temblaban demasiado. Sus ojos llorosos apenas podían ver las puntadas. «Ya no sirvo para nada», murmuró con amargura. «Debería cerrar este lugar. Debería...» La puerta se abrió. Don Aurelio levantó la vista, entrecerrando los ojos para ver contra la luz brillante del exterior. Una figura estaba parada en el umbral. Un hombre. Estaba a contraluz, así que don Aurelio no podía ver sus rasgos claramente. Pero había algo en la forma en que se paraba. Algo en su presencia que hizo que el aire en el taller cambiara. El hombre entró lentamente, y mientras lo hacía, don Aurelio finalmente pudo verlo, aunque su vista borrosa solo captaba la imagen general. Era joven, tal vez de 30 años. Tenía cabello oscuro que le caía hasta los hombros. Vestía ropa extraordinariamente simple, una túnica blanca de algodón que parecía hecha a mano, y sobre sus hombros un chal de color rojo vino. Lo más notable eran sus pies. Estaban descalzos. Y no solo descalzos, sino cubiertos de polvo del camino, con heridas visibles en los talones y entre los dedos. Parecían los pies de alguien que había caminado por días, semanas tal vez, sin descanso. En su mano llevaba un par de sandalias. Eran sandalias simples de cuero, del tipo que se había usado durante siglos. Estaban gastadas hasta el punto de destrucción. Las correas estaban rotas en varios lugares. Las suelas tenían agujeros. El hombre se acercó al banco de trabajo con pasos lentos y deliberados. Cuando habló, su voz era suave pero penetrante, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida. «Buenos días, don Aurelio. ¿Podría reparar estas sandalias?» Don Aurelio parpadeó, sorprendido. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Era un cliente anterior? Pero no lo recordaba, y su memoria para rostros era bastante buena a pesar de su mala vista. Yo puedo intentarlo», respondió con voz temblorosa. «Pero esas sandalias están muy gastadas. Tal vez sería mejor comprar unas nuevas». «No», interrumpió el hombre suavemente. «Estas tienen valor. Solo necesitan ser reparadas por manos que entienden el verdadero propósito del trabajo». Don Aurelio frunció el ceño, confundido por las palabras crípticas, pero tomó las sandalias de todas formas, examinándolas con sus ojos que ya no veían bien. «No tengo mucho material», admitió con vergüenza, «y mis manos ya no son lo que eran, tiemblan. Y mi vista, tus manos saben lo que hacer», dijo el hombre con certeza, «y tus ojos verán lo que necesitan ver». Don Aurelio miró al extraño visitante. Había algo en él, algo que no podía explicar, una paz que emanaba de él como calor de un fuego, una presencia que hacía que el taller viejo y destartalado se sintiera de repente sagrado. «¿Cuánto cobras?», preguntó el hombre. «Yo, normalmente 50 pesos por una reparación así», tartamudeó don Aurelio. «Pero está bien si no tienes...» «Tengo suficiente», respondió el hombre con una sonrisa apenas perceptible. «Haz tu mejor trabajo, don Aurelio, no por el dinero, sino porque ese es el tipo de hombre que eres, el tipo de hombre que siempre has sido, incluso cuando olvidaste quién eras». Don Aurelio no sabía qué decir. Simplemente asintió y miró las sandalias en sus manos temblorosas. Va a tomar tiempo», dijo. «Mis manos no son rápidas». «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió el hombre, sentándose en una silla vieja cerca de la puerta. «Esperaré». Don Aurelio vaciló por un momento más. Luego, con un suspiro, se volvió hacia su banco de trabajo y comenzó a trabajar. Y entonces sucedió algo extraordinario. En el momento en que sus dedos tocaron el cuero de las sandalias, algo cambió.
El temblor en sus manos se detuvo completamente. Sus dedos se movieron con una firmeza que no había sentido en años. Parpadeó sorprendido, mirando sus propias manos como si fueran de otra persona. Y su vista, Dios santo, su vista. El mundo borroso de repente se volvió claro. Podía ver cada detalle de las sandalias, cada grieta en el cuero, cada puntada que necesitaba ser reparada. Los colores eran más brillantes, las líneas eran nítidas. Don Aurelio sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? Miró hacia el hombre sentado cerca de la puerta, pero el visitante simplemente lo miraba con esos ojos oscuros y profundos, una leve sonrisa en sus labios. «Continúa», dijo el hombre suavemente. «Tu trabajo no ha terminado». Con manos que ya no temblaban y ojos que veían con claridad por primera vez en años, don Aurelio comenzó a trabajar. Tomó su cuchillo más afilado y comenzó a cortar nuevo cuero de su reserva limitada. Cada corte era preciso, perfecto. Tomó su aguja e hilo más fuerte. Cada puntada era firme, exacta, hecha con una maestría que pensó que había perdido para siempre. Trabajó durante 2 horas, 2 horas, donde nada más existía excepto las sandalias en sus manos y el trabajo que debía hacer. No sintió dolor en sus pies, no sintió el cansancio en su espalda, solo sintió propósito. Cuando terminó, sostuvo las sandalias a la luz que entraba por la ventana. Eran hermosas. Más que simplemente reparadas, eran renovadas. El cuero brillaba. Las puntadas eran tan perfectas que parecían hechas por máquina, pero con el toque humano que ninguna máquina podría replicar. Don Aurelio sintió orgullo hinchándose en su pecho, orgullo que no había sentido en años. Había hecho algo bien, algo que importaba. Se volvió hacia el hombre, quien se puso de pie lentamente. «Terminé», dijo don Aurelio, su voz temblorosa por la emoción. Creo que es el mejor trabajo que he hecho en años». El hombre se acercó y tomó las sandalias. Las examinó cuidadosamente, girándolas en sus manos, mirando cada detalle, y luego sonrió. No era una sonrisa pequeña, era una sonrisa que iluminó todo su rostro, que hizo brillar sus ojos con una luz que parecía venir de otro mundo. «Perfecto», dijo, «absolutamente perfecto». Se sentó en la silla y comenzó a ponerse las sandalias. Mientras lo hacía, don Aurelio notó algo que lo hizo contener el aliento. En los pies del hombre, en el centro de cada pie, había una cicatriz. No era una cicatriz normal, era redonda, profunda, como si algo hubiera atravesado completamente el pie. Don Aurelio sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. El hombre se puso de pie, ahora con las sandalias reparadas. Caminó unos pasos, probándolas. Luego se volvió hacia don Aurelio con una expresión de satisfacción. «Te quedan como si fueran hechas para mí», dijo con una sonrisa. «Porque lo fueron». Metió la mano en su túnica y sacó una pequeña bolsa de tela. La colocó sobre el banco de trabajo de don Aurelio. «Tu pago», dijo. «Pero solo fueron 50 pesos», comenzó don Aurelio. «Abre la bolsa», lo instó el hombre suavemente, con manos que habían comenzado a temblar otra vez, pero esta vez por la emoción. Don Aurelio abrió la bolsa. Dentro había 3 monedas, pero no eran monedas normales, eran de oro. Oro real, brillando con un resplandor que parecía contener luz propia. Esto es demasiado», tartamudeó don Aurelio. «Yo no puedo aceptar». «Ya lo has aceptado», respondió el hombre. «No es solo por las sandalias, Aurelio, es por toda una vida de trabajo honesto, de manos que crearon belleza cuando el mundo solo ofrecía fealdad, de un corazón que siguió amando su oficio incluso cuando el mundo dejó de valorarlo». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se volvió. La luz del exterior estaba detrás de él, creando un resplandor alrededor de su figura. «Has reparado más que sandalias hoy, Aurelio», dijo, su voz resonando con un poder que hizo que el aire vibrara. «Has reparado tu destino. ¿Quién eres?»
susurró don Aurelio, aunque en su corazón de alguna manera ya sabía la respuesta. El hombre sonrió una última vez, y cuando habló, su voz era infinitamente tierna. Soy el carpintero que también trabajó con sus manos, el que también conoció el dolor de ser subestimado, el que también entendió el valor del trabajo honesto. Y soy quien ha estado caminando contigo todos estos años, Aurelio, incluso cuando pensaste que estabas solo. Jesús, susurró don Aurelio cayendo de rodillas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Descansa ahora, dijo Jesús. Mañana tu vida comienza de nuevo, y esta vez no estarás solo. Y entonces, ante los ojos de don Aurelio, Jesús simplemente se desvaneció. No caminó hacia afuera, no se alejó, simplemente dejó de estar ahí, como si hubiera sido absorbido por la luz misma. Don Aurelio se quedó de rodillas en el piso de su taller, sollozando, con la bolsa de monedas de oro apretada contra su pecho. Había sido visitado por Jesús mismo. El Señor había entrado a su humilde taller, le había dado trabajo y lo había sanado. Y cuando don Aurelio finalmente se puso de pie horas después, cuando miró sus manos que ya no temblaban, cuando vio el mundo con ojos que de repente veían con claridad perfecta, cuando caminó sin dolor por primera vez en años, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Alguna vez has sentido que Dios te olvidó? ¿Que tus oraciones no son escuchadas? Don Aurelio pensó lo mismo, hasta que el día que menos lo esperaba, todo cambió. A veces, los milagros vienen disfrazados de clientes ordinarios. Sigamos. Don Aurelio no durmió esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jesús, escuchaba sus palabras. Has reparado tu destino. Pasó la noche entera sentado en su pequeña cocina, mirando las 3 monedas de oro a la luz de una vela. Eran reales, pesaban en su mano, brillaban con un resplandor que no era simplemente reflejo de la luz, sino algo más profundo. Pero más que las monedas, lo que no podía dejar de maravillarse eran sus manos. Las levantó a la luz, abriéndolas y cerrándolas. No temblaban, ni un poco. Se movían con la firmeza y la gracia que recordaba de cuando tenía 30 años. Y sus ojos, Dios santo, sus ojos. Podía ver cada detalle de la cocina, las grietas en las paredes que no había visto con claridad en años, las moscas en el techo, las palabras pequeñas en el periódico viejo que usaba como mantel, y sus pies. Se quitó los calcetines viejos y los miró. El dolor constante, esa sensación de caminar sobre brasas ardientes, había desaparecido completamente. Presionó con sus dedos. Nada, ningún dolor, solo sus pies normales, como si la diabetes nunca los hubiera dañado. Un milagro, susurró en la oscuridad. Un verdadero milagro. Cuando el sol comenzó a salir el jueves por la mañana, don Aurelio se vistió con su ropa más limpia, se peinó cuidadosamente y caminó las 2 cuadras hasta su taller con pasos que no había podido dar en años, pasos sin dolor, pasos con propósito. Abrió el taller a las 6 de la mañana, 2 horas antes de lo usual, limpió cada rincón, organizó sus herramientas, preparó su banco de trabajo y esperó. No tuvo que esperar mucho. A las 7:30 la puerta se abrió. Era don Felipe, el carnicero de la esquina, un hombre corpulento de 55 años, con bigote grueso y manos del tamaño de jamones. «Don Aurelio», dijo con sorpresa, «usted se ve diferente. ¿Qué pasó?» «Buenos días, don Felipe», respondió don Aurelio con una sonrisa que no había tenido en años. «¿Qué lo trae por aquí?» «Mis botas de trabajo». Don Felipe levantó un par de botas de cuero pesado. «La suela se está despegando. Pensé en tirarlas, pero mi esposa insiste en que usted puede repararlas, aunque...» Hizo una pausa mirando a don Aurelio con atención. «¿Está seguro de que puede? No quiero ofenderlo, pero sé que su vista...» «Déjeme ver», interrumpió don Aurelio, tomando las botas. Las examinó con ojos que veían cada detalle con perfecta claridad. Sí, podía repararlas,
Y no solo repararlas, sino hacerlas mejores que nuevas. Estarán listas mañana, dijo con confianza. ¿Mañana? Don Felipe parpadeó sorprendido. Pero usualmente toma una semana. Mañana, repitió don Aurelio firmemente. Y le prometo que quedarán perfectas. Don Felipe se fue, claramente confundido pero complacido, y don Aurelio se puso a trabajar inmediatamente. Sus manos se movieron con una velocidad y precisión que lo sorprendieron incluso a él. Cada corte era perfecto, cada puntada era firme. En 3 horas había terminado un trabajo que normalmente le hubiera tomado 2 días, y mientras trabajaba, más clientes comenzaron a llegar. Doña Carmen con los zapatos escolares de su hija. Don Jorge con sus zapatos de vestir que necesitaban nuevas suelas. La señora Pérez con las sandalias de su esposo. Uno tras otro, como si la noticia se hubiera esparcido por telepatía. Para el mediodía, don Aurelio tenía 6 pares de zapatos para reparar. Más trabajo del que había tenido en los últimos 3 meses combinados. Pero lo más extraño era la forma en que lo miraban, especialmente doña Carmen. Después de entregarle los zapatos de su hija, se quedó parada en la puerta del taller, mirándolo con una expresión extraña. «Don Aurelio», dijo finalmente, «¿le hicieron algo a su vista? ¿Tuvo una cirugía?» «No, doña Carmen». «¿Por qué?» «Porque ayer cuando vine a recoger los zapatos, usted no pudo ni enhebrar la aguja. Tuve que ayudarlo. Y hoy está trabajando como si tuviera 20 años. Y sus manos... Ayer temblaban tanto que pensé que tendría que llevar los zapatos a otro lugar». Don Aurelio no sabía qué decir, no podía contarle la verdad. ¿Quién le creería? «Tuve una buena noche de sueño», dijo finalmente. Doña Carmen lo miró con escepticismo, pero finalmente asintió y se fue. Los días siguientes fueron similares. Cada mañana, don Aurelio abría su taller y encontraba una fila de personas esperando. No solo del vecindario, sino de toda la ciudad. La noticia se había esparcido de alguna manera. «Hay un zapatero en el barrio viejo», decían. «Sus manos son mágicas. Los zapatos que repara duran para siempre, y cuando los usas, tus pies no duelen». Era cierto. Cada zapato que don Aurelio reparaba tenía algo especial. Las personas reportaban que duraban años sin mostrar desgaste, que eran más cómodos que cuando eran nuevos, que de alguna manera usar esos zapatos los hacía sentir mejor. En 2 semanas, don Aurelio había ganado más dinero del que había ganado en los últimos 2 años. Pudo comprar medicina para su diabetes, pudo reparar el techo de su taller, pudo comprar comida real en lugar de frijoles baratos. Pero el verdadero milagro llegó un mes después de aquella tarde, cuando Jesús visitó su taller. Don Aurelio estaba trabajando en un sábado por la tarde cuando escuchó un auto detenerse afuera. Era inusual. La mayoría de sus clientes caminaban o venían en camión. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 43 años, alto, con cabello oscuro comenzando a ponerse gris en las sienes. Vestía jeans y una camisa de mezclilla. Se veía nervioso. Don Aurelio levantó la vista de su trabajo y el mundo se detuvo. Era Roberto, su hijo. «Papá», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Papá, yo...» No pudo terminar la frase porque comenzó a llorar. Don Aurelio se puso de pie lentamente, sin creer lo que veía. «Roberto», susurró, «¿eres realmente tú?» «Lo siento», sollozó Roberto. «Lo siento tanto, papá. Te abandoné. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Me volví tan egoísta». Cruzó el taller en 3 pasos y abrazó a su padre. Don Aurelio, sorprendido, le devolvió el abrazo, sintiendo lágrimas corriendo por su propio rostro. «¿Qué te trajo de vuelta?», preguntó cuando finalmente se separaron. Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Tuve un sueño. Hace 3 noches. Soñé con mamá. Estaba parada en nuestra vieja cocina, mirándome con esa expresión que ponía cuando estaba decepcionada. Me dijo, tu padre está solo. Ha estado solo durante años, mientras tú perseguías éxito vacío. Ve a él, antes de que sea demasiado tarde». Se rió con amargura. Me desperté llorando, y me di cuenta de que no te había visitado en 2 años. 2 años, papá.
¿Qué tipo de hijo hace eso? Estás aquí ahora, dijo don Aurelio suavemente, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Eso es lo que importa. Y hay más, continuó Roberto. Llamé a Marcela, le conté sobre mi sueño, y ella hizo una pausa. Ella también tuvo el mismo sueño, exactamente el mismo. Mamá le dijo lo mismo. Don Aurelio sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cuándo?, preguntó. ¿Cuándo tuvieron estos sueños? El martes en la noche. Hace 3 noches. El martes. El día después de que Jesús visitó el taller. El día después del milagro. Marcela viene mañana, dijo Roberto. Quiere verte. Quiere pedir perdón también. Don Aurelio no podía hablar. Solo podía abrazar a su hijo mientras las lágrimas fluían libremente. Jesús había dicho, has reparado tu destino. Y ahora, don Aurelio finalmente entendía lo que eso significaba. No solo había reparado sus manos, su vista, sus pies. Había reparado su familia, había restaurado lo que estaba roto, había devuelto lo que se había perdido. ¿Alguna vez has orado por un milagro y luego viste cómo Dios respondió de formas que nunca imaginaste? A veces, Él no solo sana una cosa, sana todo, restaura completamente. Sigamos hasta el final de esta historia extraordinaria. El domingo siguiente fue un día que don Aurelio nunca olvidaría. Su taller estaba cerrado como todos los domingos, pero su casa estaba llena de vida por primera vez en 8 años. Roberto había llegado el sábado con su esposa y sus 2 hijos, nietos que don Aurelio apenas conocía. Gemelos de 10 años, Diego y Santiago, llenos de energía y curiosidad. Marcela había llegado esa mañana temprano desde Ciudad de México con su esposo y sus 2 hijas, Sofía de 12 años y María de 8. La pequeña casa de don Aurelio, que había estado silenciosa y vacía durante tanto tiempo, de repente estaba llena de risas de niños, de olor a comida cocinándose, de conversaciones y vida. Don Aurelio se sentó en su silla favorita en la sala, simplemente observando. Sus hijos y sus familias llenaban cada espacio. Roberto y Marcela cocinaban juntos en la cocina, algo que no habían hecho desde que eran adolescentes. Los nietos jugaban en el pequeño patio trasero. «Papá», dijo Marcela, saliendo de la cocina con un plato de comida para él. «Tienes que comer, te ves tan delgado». Se sentó junto a él mientras él comía y por un largo momento simplemente lo observó con lágrimas en los ojos. «Te dejé morir aquí solo», dijo finalmente con voz quebrada. «Mientras yo vivía mi vida cómoda en la ciudad, tú estabas aquí pasando hambre, enfermo, solo. ¿Cómo puedes perdonarme?» Don Aurelio dejó el plato a un lado y tomó la mano de su hija. «Ya estás perdonada, mija. Estuviste perdonada antes de que llegaras, antes de que nacieras. Así funciona el amor de padre». «Pero no hay peros», interrumpió suavemente. «Estás aquí ahora. Eso es lo único que importa». Roberto se unió a ellos, sentándose en el piso a los pies de su padre. «Papá, queremos que vengas a vivir con uno de nosotros», dijo. «No puedes seguir viviendo así, solo trabajando hasta que tu cuerpo se rinda». «Mi cuerpo está bien ahora», respondió don Aurelio con una sonrisa. «Sí, sobre eso». Marcela lo miró con atención. «La gente en el vecindario dice cosas extrañas. Dicen que tuviste un milagro, que un extraño vino a tu taller y después de eso, tu vista se restauró, tus manos dejaron de temblar, tu diabetes desapareció». Don Aurelio miró a sus 2 hijos. Les contaba la verdad. Les decía que Jesús mismo había visitado su humilde taller. «Es verdad», dijo finalmente. «Todo es verdad». Y entonces, por primera vez, les contó la historia completa. Cómo había orado esa noche, pidiéndole a Dios que no lo dejara morir sin propósito. Cómo al día siguiente, un hombre descalzo había entrado con sandalias rotas. Cómo, mientras las reparaba, sus manos dejaron de temblar y su vista se aclaró.
cómo el hombre le había pagado con monedas de oro y le había dicho: «Has reparado tu destino», cómo había visto las cicatrices en los pies del hombre, cómo el hombre se había revelado como Jesús mismo antes de desaparecer en la luz. Cuando terminó, sus hijos lo miraban con ojos enormes. «Papá», dijo Roberto lentamente, eso es increíble, literalmente increíble». «Lo sé», respondió don Aurelio, «pero es la verdad. Tengo las monedas, puedo mostrárselas». Se levantó y fue a su habitación. Regresó con la pequeña bolsa de tela. La vació sobre la mesa de café. Las 3 monedas de oro brillaron bajo la luz con ese resplandor que no era completamente natural. Marcela extendió la mano temblorosa y tomó una. Era pesada, real. En un lado tenía una imagen que no podía identificar completamente. En el otro, palabras en un idioma que no reconocía. Esto vale una fortuna», susurró. «No las voy a vender», dijo don Aurelio firmemente. «Son un recordatorio de que él me vio, de que mi vida importa, de que nunca estuve solo, incluso cuando pensé que lo estaba». Roberto tomó otra moneda examinándola con atención. Era un analista de datos, un hombre de ciencia y lógica, pero sosteniendo esa moneda sintió algo, un calor, una presencia. «Creo», dijo lentamente, «creo que estoy empezando a creer». Marcela comenzó a llorar. «Mamá oró por nosotros», dijo, «antes de morir. Oró para que regresáramos a ti, para que recordáramos lo que nos enseñaste sobre fe, sobre familia. Y Dios usó a Jesús mismo para traernos de vuelta». Los 3 se abrazaron, llorando juntos, sanando juntos. La noticia del milagro de don Aurelio se extendió rápidamente por San Luis Potosí, no porque él la compartiera, sino porque las personas no podían explicar lo que veían. El viejo zapatero, que apenas podía ver, había recuperado su vista completamente. Sus manos, que temblaban ahora, trabajaban con precisión perfecta. Su diabetes, confirmada por años de reportes médicos, había desaparecido. Los doctores no podían explicarlo, y los zapatos que reparaba tenían algo especial. Las personas reportaban que duraban años sin desgastarse, que eran los más cómodos que habían usado jamás, que de alguna manera, cuando los usaban, se sentían en paz. Un mes después del milagro, un periodista del periódico local vino a entrevistar a don Aurelio. «¿Don Aurelio?», preguntó el periodista a un joven de unos 30 años llamado Carlos. «La gente dice que tuvo un milagro. ¿Es verdad?». Don Aurelio, ahora rodeado de trabajo, con su taller lleno de zapatos para reparar, sonrió. «Sí, es verdad. ¿Puede explicarlo?». «Jesús vino a mi taller», dijo don Aurelio simplemente. «Me pidió que reparara sus sandalias, y cuando lo hice, él me sanó». Carlos parpadeó, claramente esperando una respuesta diferente. «¿Jesús? ¿Como Jesucristo?». «El mismo. ¿Y espera que la gente crea eso?». Don Aurelio se encogió de hombros. «No espero nada, solo estoy contando lo que pasó. Las personas pueden creer o no creer, eso depende de ellos». La entrevista se publicó al día siguiente, y como era de esperarse, fue controvertida. Algunos se burlaron. «Un viejo senil con alucinaciones», dijeron. Otros estaban furiosos. «Blasfemia, aprovecharse de la fe de la gente para ganar dinero». Pero otros creyeron, comenzaron a venir de todas partes de México, no solo para reparar sus zapatos, sino para escuchar la historia, para estar en el lugar donde Jesús había estado, para sentir, aunque fuera por un momento, la presencia de algo sagrado. Don Aurelio no les cobraba por la historia, solo por el trabajo, y trabajaba incansablemente, cada zapato una ofrenda de gratitud. Pero la visita más importante llegó 3 meses después del milagro. Era un sábado por la tarde. Don Aurelio estaba cerrando el taller cuando un auto destartalado se detuvo afuera. Salió una mujer de unos 50 años. Se veía cansada, derrotada. Cargaba un par de zapatos de niño. «¿Don Aurelio?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Escuché sobre usted, sobre lo que pasó, sobre Jesús».
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mi hijo tiene 8 años. Tiene cáncer. Los doctores dicen que no hay nada más que puedan hacer. Le quedan semanas, tal vez días. Extendió los zapatos hacia don Aurelio con manos temblorosas. Estos son sus zapatos favoritos. Los ha usado desde que tenía 6 años. Están destrozados, pero se niega a usar otros. Dice que estos zapatos son especiales, que cuando los usa se siente fuerte. Su voz se quebró completamente. Sé que es una locura, sé que suena desesperado, pero si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que algo de lo que tocó a Jesús pueda, por favor. Don Aurelio tomó los zapatos con manos que de repente sentían el peso del mundo. ¿Cómo se llama su hijo? Miguel, Miguel Ángel. Vuelva mañana al mediodía, señora. Los tendré listos. Esa noche don Aurelio no trabajó en los zapatos inmediatamente. Primero oró. Oró como no había orado desde aquella noche cuando pidió no morir sin propósito. Jesús, susurró en la oscuridad de su taller. No sé si puedes escucharme. No sé si volverás, pero hay un niño muriendo, un niño que necesita un milagro tanto como yo lo necesité. Abrió sus manos, mirando las palmas callosas. Estas manos que sanaste, estos ojos que restauraste, este cuerpo que renovaste, úsalos. Si hay algo de tu poder que quedó en mí, déjalo fluir a través de estos zapatos. Por favor, no por mí, por Miguel. Y entonces comenzó a trabajar. Trabajó toda la noche, no porque tomara tanto tiempo, sino porque sentía que cada puntada necesitaba ser perfecta. Cada reparación necesitaba ser hecha con amor, con fe, con oración. Cuando el sol salió, los zapatos estaban listos. Se veían nuevos, pero más que nuevos. Brillaban con una luz suave que don Aurelio no podía explicar. La madre de Miguel llegó exactamente al mediodía, como él había pedido. «Están listos», dijo don Aurelio entregándole los zapatos. «No le voy a cobrar». «Pero...» «No», interrumpió firmemente. «Algunos trabajos no son por dinero, son por amor». La mujer tomó los zapatos, sollozando su gratitud, y se fue. Don Aurelio no supo qué pasó después hasta 2 semanas más tarde. La puerta de su taller se abrió y entró un niño pequeño. Tenía 8 años, delgado, con cabello que estaba comenzando a crecer después de la quimioterapia, pero sus ojos brillaban con vida. Detrás de él venía su madre, llorando lágrimas de alegría. «Don Aurelio», dijo ella, apenas capaz de hablar, «los doctores no pueden explicarlo. Hicieron más pruebas después de que le puse los zapatos a Miguel, y el cáncer se está reduciendo rápidamente. Dicen que es imposible, pero está sucediendo». Miguel corrió hacia don Aurelio y lo abrazó. «Gracias, señor», dijo con voz clara y fuerte. «Mamá dice que usted le pidió a Jesús que me ayudara, y lo hizo. Siento que Él está conmigo ahora, todo el tiempo». Don Aurelio abrazó al niño, lágrimas corriendo por su rostro. «No fui yo», susurró. «Nunca fui yo. Siempre fue Él. ¿Crees en milagros? ¿Crees que Dios todavía obra en el mundo hoy?» Don Aurelio no solo recibió un milagro, se convirtió en un canal para los milagros de otros. Porque ese es el propósito real de ser sanado, compartir esa sanación con otros. Veamos el final de esta historia. Pasaron 5 años. El pequeño taller de don Aurelio se había convertido en algo legendario en todo México. No era solo un lugar donde reparaban zapatos, era un lugar de peregrinación, un lugar donde las personas venían buscando no solo arreglar su calzado, sino arreglar sus almas. Don Aurelio ahora tenía 72 años, pero se veía y se sentía como si tuviera 50. Su vista seguía siendo perfecta, sus manos seguían siendo firmes y seguía trabajando todos los días, 6 días a la semana, descansando solo los domingos para estar con su familia. Su taller había sido renovado con el dinero que ganaba. El techo ya no tenía agujeros, las paredes estaban pintadas, había instalado mejor iluminación, pero había mantenido el mismo banco de trabajo, las mismas herramientas que su padre le había heredado.
Algunas cosas eran demasiado sagradas para cambiar. Roberto se había mudado de vuelta a San Luis Potosí con su familia. Ahora trabajaba remotamente, lo cual le permitía visitar a su padre todos los días. Los gemelos, ahora de 15 años, pasaban las tardes después de la escuela en el taller, aprendiendo el oficio de su abuelo. Marcela venía a visitar una vez al mes desde Ciudad de México, siempre trayendo a sus hijas. Sofía, ahora de 17 años, había decidido estudiar teología, inspirada por la historia de su abuelo. Miguel Ángel, el niño que había sido sanado, ahora tenía 13 años y estaba completamente libre de cáncer. Visitaba a don Aurelio cada mes, siempre usando los zapatos que don Aurelio había reparado 5 años atrás. Los zapatos, milagrosamente, todavía le quedaban perfectamente a pesar de que sus pies habían crecido y nunca mostraban ningún desgaste. Pero la historia de don Aurelio no era solo sobre los milagros que había experimentado, era sobre lo que hizo con esos milagros. Había comenzado un programa donde enseñaba su oficio gratis a jóvenes del vecindario que venían de familias pobres. El trabajo honesto es digno, les decía. Sus manos pueden crear belleza, pueden crear valor. Nunca olviden eso. También comenzó a donar un día a la semana para reparar zapatos gratis para familias que no podían pagar. Jesús no me cobró por mi sanación, explicaba. ¿Cómo puedo yo cobrar por esto? Y cada noche, antes de cerrar su taller, hacía lo mismo que había hecho durante 5 años. Miraba hacia el lugar donde Jesús había estado parado aquel día y susurraba: gracias por verme, por sanarme, por mostrarme que mi vida importa. Era un martes por la tarde cuando don Aurelio sintió algo extraño. Estaba trabajando en un par de botas cuando de repente sintió una presencia. El aire en el taller cambió. Se volvió más denso, más cálido, cargado con esa misma sensación que había sentido 5 años atrás. Levantó la vista lentamente y ahí, parado en el mismo lugar exacto donde había estado 5 años antes, estaba Jesús. Vestía la misma túnica blanca, el mismo chal rojo vino, las mismas sandalias que don Aurelio había reparado todos esos años atrás. Don Aurelio dejó caer sus herramientas y cayó de rodillas inmediatamente, lágrimas corriendo por su rostro. «Señor», susurró, «has regresado». Jesús sonrió, esa sonrisa que contenía todo el amor del universo. «Nunca me fui, Aurelio, solo me volví invisible por un tiempo». Caminó hacia don Aurelio y lo ayudó a ponerse de pie. «Pero vine hoy porque hay algo que necesitas saber, algo que necesitas escuchar». Puso sus manos sobre los hombros de don Aurelio. «¿Recuerdas lo que oraste hace 5 años? Pediste no morir sin propósito. Pediste saber si tu vida había significado algo». Don Aurelio asintió, incapaz de hablar. «Quiero mostrarte algo», dijo Jesús. Y entonces, como había hecho con Sebastián Villarreal, como había hecho con tantos otros a lo largo de los siglos, Jesús tocó la frente de don Aurelio. Y don Aurelio vio a Miguel Ángel, ahora adulto, convertido en doctor. Vio cómo salvaba vidas porque le habían salvado la suya. Vio cómo cada paciente que trataba era tratado con la misma compasión que él había recibido. Vio a los jóvenes que había entrenado en su taller, ahora adultos con sus propios negocios, enseñando a otros, pasando el oficio a la siguiente generación. Vio a sus nietos, crecidos, contando la historia de su abuelo a sus propios hijos. La historia de cómo Jesús había visitado un humilde taller de zapatería. La historia que inspiraría fe en generaciones. Vio a miles de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Personas que habían renovado su fe porque un viejo zapatero había tenido el valor de compartir su milagro. Y vio algo más. Vio cada zapato que había reparado durante su vida. Miles de ellos. Y en cada zapato vio a la persona que lo había usado. Vio al padre que pudo caminar al trabajo para alimentar a su familia, a la madre que pudo correr tras su hijo en el parque,
al niño que pudo jugar fútbol con sus amigos. Cada zapato, cada reparación, cada puntada había importado. Cuando la visión se desvaneció, don Aurelio estaba sollozando. Mi vida sí importó, susurró. Tu vida importó más de lo que jamás sabrás, respondió Jesús, porque viviste con propósito, porque amaste tu trabajo, porque viste cada zapato no como un objeto, sino como una oportunidad de servir. Jesús caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Pronto, dijo suavemente, será tu tiempo de venir a casa. Cuando ese día llegue, no tengas miedo. Rosa María te está esperando, y habrá trabajo para ti incluso allí, porque en mi reino cada talento es valorado, cada don es usado. ¿Cuándo?, preguntó don Aurelio. ¿Cuándo será? Cuando tu trabajo aquí esté completo, respondió Jesús con una sonrisa. Y ese día está más cerca de lo que piensas, pero no te preocupes, has vivido bien, has amado bien, has trabajado bien. Y esas sandalias que reparaste hace 5 años, Jesús miró sus pies, todavía las uso. Cada paso que doy con ellas, pienso en ti, en el zapatero que reparó más que sandalias, que reparó su destino y el destino de tantos otros. Y entonces, como antes, se desvaneció en la luz. Don Aurelio Méndez murió pacíficamente en su sueño una noche de domingo, después de haber pasado el día con toda su familia. Tenía 73 años de edad. Lo encontraron por la mañana con una sonrisa en el rostro y las manos cruzadas sobre el pecho. Entre sus manos sostenía un pedazo de cuero suave, como si incluso en la muerte sus manos buscaran el trabajo que amaba. Su funeral llenó la iglesia más grande de San Luis Potosí. Clientes que se habían convertido en amigos, jóvenes que había entrenado, familias que había ayudado, personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Miguel Ángel, ahora un estudiante de medicina de 18 años, dio el elogio. Don Aurelio me enseñó que los milagros son reales, dijo con voz clara. No porque yo estoy aquí, vivo cuando debería estar muerto, sino porque un hombre común decidió creer, decidió orar, decidió mantener su corazón abierto, incluso cuando el mundo le había dado todas las razones para cerrarlo. Se limpió las lágrimas, pero continuó con fuerza. Él me dijo una vez que Jesús no solo reparó sus sandalias, reparó su destino, y al hacerlo, reparó los destinos de cientos de otros, incluyendo el mío. Cuando bajaron el simple ataúd de madera, algo hermoso sucedió. Un rayo de sol atravesó las ventanas de vitral, creando un patrón de luz en forma de sandalias. Las personas que lo vieron jadearon. Algunos comenzaron a llorar, otros cayeron de rodillas, y aquellos con ojos para ver notaron algo más. En la última fila, apenas visible, había una figura, un hombre con cabello hasta los hombros, vestido con una túnica blanca y un chal rojo vino. En sus pies llevaba sandalias de cuero perfectamente reparadas. Sonreía mientras susurraba palabras que solo el viento podía escuchar. Bien hecho, Aurelio, bien hecho, mi fiel siervo. Ahora ven, tu esposa te espera y tengo trabajo para ti en mi reino, porque los artesanos son preciosos para mí. Y tú, mi amigo, eres el mejor de todos. Y en algún lugar más allá del velo, donde el tiempo no existe y el amor es eterno, una mujer de 60 años con ojos brillantes abrió sus brazos. Aurelio, dijo Rosa María con una sonrisa radiante, finalmente llegaste a casa. Don Aurelio corrió hacia ella como un joven, sus pies sin dolor, sus manos firmes, su vista perfecta. Y detrás de ellos, Jesús sonreía mientras observaba la reunión, porque este había sido el plan desde el principio, no solo sanar a un hombre, sino mostrar a través de ese hombre que nadie es demasiado pequeño, demasiado viejo, demasiado olvidado para ser usado por Dios. Un zapatero humilde había reparado las sandalias del Salvador, y el Salvador había reparado toda su vida,
Y esa historia viviría por generaciones, inspirando a otros a creer que los milagros todavía suceden, que Jesús todavía camina entre nosotros y que ninguna vida, sin importar cuán ordinaria parezca, es jamás ordinaria a los ojos de Dios. ¿Y tú? ¿Qué harías si Jesús entrara a tu lugar de trabajo mañana? ¿Lo reconocerías? ¿O estaría tan disfrazado de cliente ordinario que pasarías a su lado sin verlo? Don Aurelio nos enseñó algo profundo. Cada persona que encuentras podría ser Jesús disfrazado. Cada acto de servicio, sin importar cuán pequeño, es sagrado. Y nunca eres demasiado viejo, demasiado pobre, demasiado olvidado para que Dios te use. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con don Aurelio y su sentimiento de que la vida había perdido propósito, déjanos tu testimonio en los comentarios, porque tu historia también importa. Tu trabajo también es sagrado, y Dios te ve, incluso cuando sientes que eres invisible. El milagro de don Aurelio no fue solo que Jesús lo sanó, fue que Jesús lo vio, lo valoró, lo usó, y Él quiere hacer lo mismo contigo. Fin.